Gloria a Dios. La palabra de hoy tiene que ver con algo grande en el cielo, pero aquí también en la tierra. Muchas veces menospreciado aquí en la tierra, pero muy grande, enorme, excelente en el cielo. ¿Vale? Vamos a la palabra enseguida, vamos a leer algo, ¿vale? Vamos a la palabra en Lucas 22, versículo 24. Vamos a leer hasta el 30. Lucas 22. Lucas 22, 24. El título dice, la grandeza en el servicio. Y eso será el tema de hoy, el servicio. Amén. Dice la palabra, hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Pero él les dijo, hablamos de Jesús, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Porque ¿cuál es mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo pues os asigno un reino, como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Amén. Eso es la palabra de hoy. Jesús quiere mostrar con su ejemplo que el servicio es la manera de ser grande en el reino. Incluso él promete a sus discípulos tronos para juzgar a las 12 tribus también. Ese mismo texto más o menos está también en Mateo y dice, bueno, más o menos la misma cosa, pero no habla de los tronos. Pero sí dice que el mayor entre vosotros es el siervo de todos. Entonces, el creyente que quiere ser grande entre los creyentes y también, por favor, en los cielos, tiene que servir a los demás. El que sirve lo más, sirve lo más. Es tan fácil como es. Pero bien, encontramos muchas veces en nuestro camino con el Señor, encontramos tiempos de, no sé, desánimo. Tal vez estamos esperando la guía del Señor, estamos esperando confirmación. Señor, ¿qué es mi llamado? ¿Qué hago, Señor? ¿Me amas de verdad? No lo veo en mi vida. ¿Qué es mi propósito, Señor? ¿Qué hago aquí? ¿Tengo que moverme o tengo que...? ¿Me entendéis, no? Esas preguntas vienen en el camino y todas esas preguntas pasan por nuestros pensamientos. Y por eso estamos hoy mismo tratando ese texto del servicio, porque yo os voy a recomendar que si eso os pasa y si parece que Dios no está hablando, si no tenéis esa certeza que estáis en el camino, todo esto, tenéis que empezar con el servicio. El servicio siempre os pone en el buen camino. Es tan fácil. Simplemente cualquier cosa que es dentro de la voluntad de Dios, entonces eso tenemos que hacer. Cualquier cosa que Él nos manda, eso lo tenemos que hacer. Cualquier cosa. Y asimismo estamos cumpliendo su voluntad en nosotros, para Él, para los demás, bueno, todo. Y poco a poco nos vamos a dar cuenta de la grandeza del servicio, porque Dios cada vez se muestra de una u otra forma en el servicio, muchas veces con un conocimiento más profundo. Por ejemplo, hemos aprendido algo, vale, ahora entiendo
¿Por qué Jesús sirvió? ¿O por qué hizo esto? ¿Por qué dijo esto? Porque en el servicio, ahí están esos secretos de sus enseñanzas. Porque el servicio nos enseña humildad y mansedumbre y constancia y bueno, pues eso, buscar el bien de los demás, amar a los demás, todo esto. Y entonces, si queréis que Dios habla en vuestra propia vida, hay que ponerse dentro de su voluntad, sirviendo a Él primeramente y obviamente a los demás, ¿vale? Ese consejo no solamente es para vosotros, para mí, es también el consejo que vosotros podéis dar a cualquier creyente que no sabe lo que está haciendo. Me falta algo, no sé lo que tengo que hacer. Dios, parece que Dios está lejos de mi vida. ¿Qué hago? Empieza a servir al Señor. Empieza a buscar su voluntad y aplicar su voluntad. En el servicio siempre vais a encontrar eso es lo que estáis buscando. Dice la palabra en 1 Corintios 15, 58. Bueno, lo podéis apuntar para casa, ¿vale? Dice que tenemos que estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. ¿Cuándo? ¿Cuántas veces? Todo el tiempo, siempre. Sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Podemos también decir, nunca es en vano. Todo lo que estáis haciendo, que habéis leído en la palabra de Dios, y bueno, lo recibís en vuestro corazón y decís, pues, vale, ajá, eso sí lo puedo hacer, eso sí lo puedo hacer para mi hermano, eso sí lo puedo hacer para el Señor. Entonces, si tenéis algo de fe, esa fe activa promesa. No es en vano. Dios es un Dios tan justo, escucha bien, que Él recompensa a todo. Todo tiene recompensa. Lo más mínimo tiene recompensa. No hay nada que Él no ha visto que luego no tendrá recompensa. Eso activa la fe. Sí. Porque sirviendo a Dios, creyendo que un día tendremos de Él recompensa, del hombre tal vez, ¿vale? Pero del Señor sí, seguramente que sí, ¿vale? El hombre no lo ha visto todo, pero el Señor sí. Yo creo que es un gran misterio de la justicia de Dios, que todo tiene su recompensa, ¿verdad? Porque muchas veces nos desanimamos, no sé si lo digo bien, en el camino pensando, bueno, pero ¿eso lo hago bien? Bueno, si lo lees en la palabra y se lo aplicas a la palabra, entonces sí, tiene recompensa, lo haces bien, sigue haciéndolo, ¿vale? No tienes que esperar hasta que el hombre te diga, bueno, yo no lo veo tan bueno. Si tú lo has leído en la palabra, bueno, pues aplícalo. El Señor te va enseñando en el proceso. Mucho más allá que el hombre te puede enseñar. Porque desde mi boca, por ejemplo, pueden salir unas palabras y ni son tan buenas porque es como un español un poco así, ¿verdad? Pero el Señor enseña a través de experiencias directamente a corazón, cara a cara, como ¡pam! Así Él como revela, alumbra terrenos enteros, algo que antes no habíamos visto y de repente es como ¡wow! ¿Me entendéis, no? Eso pasa en el servicio. Solamente en el servicio, el Señor os va a revelar cosas que el hombre o no os puede explicar. Bueno, tal vez sí os puede como guiar en el proceso. Bueno, eso me ha pasado también, entonces te lo explico. Pero hasta que el Señor te lo revela en el corazón, no lo puedes entender. ¿Me entendéis, no? ¿Sí? Eso lo he dicho también varias veces en la clase, pero lo repito ahora porque creo que es muy necesario. Puedes tener el mejor profesor, el mejor maestro, el mejor cualquier que sabe perfectamente explicar esto. Si no tienes al Espíritu Santo, olvídalo, no vas a entender nada de esto, ¿verdad? ¿Sí? Y el Espíritu Santo es vivo, ¿vale? Está guiándote en toda tu vida.
Entonces te está hablando en tu corazón cuando, bueno, en todo tiempo. Cuando estás fuera de la voluntad de Dios, le recomiendo, eso no, eso no, eso no. Ah, qué fuerte eres, ¿no? No, no, para guiarte otra vez a su voluntad. Si estás en su voluntad, ajá, mira, eso así se hace, así no se hace. Así, ¿me entendéis, no? ¿Sí? Así el Espíritu Santo nos está guiando en todo tiempo. Eso es lo que queremos, ¿no? Queremos escuchar su voz, ¿verdad? Eso es lo que pasa en el servicio. Dice la palabra en Juan 12:26, si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, ahí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. ¿Quieres honra del Padre? ¿Quieres honra? ¿De verdad? Entonces tienes que estar donde Jesús está sirviendo, siendo servidor. Hay una trampa muy grande, ¿vale? Sí, somos hijos de Dios, pero no te comportes como un hijo mal educado, que ya lo tiene todo y yo no tengo que hacer nada, ¿verdad? Y yo no digo gracias a nada porque yo ya soy hijo de Dios. ¿Has visto quién soy yo, verdad? ¿Conocemos a esa gente? No lo tenemos que copiar porque es mal comportamiento. Eso es no lo que Dios hace, lo que Dios le agrada. Sí, somos hijos suyos, pero si somos verdaderos hijos, entonces también somos humildes. No vamos a exaltarnos delante de los demás. Vamos a esperar hasta que el Señor nos enaltece, nos exalta. Sí, nosotros nos humillamos y Dios nos enaltece, nos exalta, ¿verdad? Entonces no podemos menospreciar el servicio nunca, ¿vale? Y honra tenemos delante del Padre. No tienes que buscar la honra del hombre. Muchas veces también hacemos algo bueno y de repente un hermano, encontramos a un hermano y hablamos al hermano lo que hemos hecho y de repente es como, bueno, ya no es como era, ¿verdad? Es porque era algo entre tú y el Padre. No entre tú y el hermano, porque ya ha perdido su fuerza. Tú, porque lo habías dicho a tu hermano, ya de una u otra forma es como ya no está en el secreto, ya no es directamente para el Padre, ya no tiene la fe que tuvo antes. ¿Me entendéis, verdad? ¿Sí? El Padre le ama las cosas que hacemos en el secreto, la oración, el ayuno en secreto, pero también el servicio en el secreto es algo grande delante de Él, ¿vale? En el secreto siempre estamos sirviendo a Él. Cuando está visto, estamos sirviendo delante de los hombres. Pero por supuesto, si aplicamos lo que hemos leído en la palabra delante de los hombres, eso está bien también. Pero aún más excelente es hacerlo directamente delante del Padre, ¿vale? Y delante de los hombres también, eso sigue automáticamente, porque ya está en nosotros, ¿vale? Bueno, pues Jesús así dijo que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Esa crucificación del ego parece algo tan fuerte, tan difícil, tan contrario a lo que, bueno, a quien somos, ¿verdad? Pero si somos en Cristo, obviamente tenemos que crucificar ese ego cada día y tenemos que saber que si damos nuestras vidas para los demás, como el Señor lo hizo para nosotros, estamos reflejando a Él. Ahí verdaderamente estamos reflejando nuestro testimonio y su testimonio a través de nuestra vida. Eso predica mucho más fuerte que cualquier palabra que sale de tu boca. Cuando alguien verdaderamente percibe que ya no lo estás haciendo para ti mismo, ni para, bueno, cualquier interés escondido o algo así, entonces esa persona está pensando y más profundo cada vez, más profundo. Y ahí está hablando el Espíritu Santo en su corazón. Es un hijo mío. Es hijo mío. Ven, yo también te puedo adoptar. Está bien, ven a mí, ven a mí, ven a mí. ¿Verdad? ¿Sí? Así podemos ganar muchas almas. Sí. Bueno, obviamente no como gran evangelista clamando delante de las multitudes, pero delante del Padre sí. Y eso es algo grande.
Eso es algo que él ha visto. Tal vez no el hombre, pero él sí. Amén. Qué alegría daría en el corazón, en nuestro corazón, cuando él al final dice, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, ¿verdad? ¿Sí? ¿Qué dice? Bien, bien, buen hijo. No, él dice buen siervo, ¿verdad? ¿Sí? Nunca perdemos esa parte del siervo, ¿verdad? Cuando pensamos, somos hijos, sí, está bien, pero tenemos que saber qué tipo de hijos somos. Los que aman la voluntad de su padre y están sirviendo en la casa, tengo que hacer algo, pues vale, te doy una mano, ¿no? ¿Te ayudo con esto? Ah, eso sí, he visto, bueno, como pastor también predicó, eso he visto a mi padre hacer, entonces yo lo repito, ¿verdad? Eso es lo que al Señor le agrada, sí. Y entonces ese tipo de servicio tenemos que tener en nuestras vidas. El servicio no es solamente para los que tienen algún tipo de liderazgo, tienen algún tipo de cargo. No, siervos somos todos. Siervos de nuestro Señor. Dice él, ¿por qué me llamáis Señor? Señor, ¿verdad? ¿Por qué me llamáis Señor, Señor? Y no hacéis lo que os mando, ¿verdad? Eso es lo que él también estaba diciendo. Y es fácil de decir Señor a Jesús, porque Él es Señor de la creación. Él manda, todo rodilla se doblará ante Él. Eso es verdad. Pero verdaderamente Él lo recibe, ese título de ti, de tu boca, cuando le estás sirviendo. Constante, fiel, con amor, ¿verdad? Amén. En el Antiguo Testamento también el servicio era algo muy importante, ¿vale? En Deuteronomio, por ejemplo, habla de temer, de andar en sus caminos, de amar al Señor, pero también de servirle con todo tu corazón y con todo tu alma. Mira cuántas cosas tenemos que poner ahí en el servicio, todo nuestro corazón. No puede ser como lo hago, pero sin ganas. ¿Eso es servicio o no? ¿Eso es amar a nuestro prójimo? ¿Eso es amar a Dios? No. Por eso el Señor quiere también todo nuestro corazón en el servicio. Y en Josué, por ejemplo, también al final dice, escogeos hoy a quién sirváis. Y Él solamente da dos opciones. Dos opciones de servicio. Si a los dioses ajenos de tales pueblos y de tales naciones, o al Dios vivo. Y él dice luego, porque solamente hay dos opciones en su mente, y yo estoy con él, que solamente hay dos maneras de servir. No puedes decir que, bueno, yo no sirvo, entonces no sirvo a nadie. Bueno, luego vamos más allá, ¿ok? Bueno, Josué dice después, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Eso es lo que está diciendo Josué. Entonces, él da esas dos oportunidades de servir a Dios o servir a los dioses. ¿Cuáles son los dioses? No son tantos las estatuas, no son los nombres que de la mitología o algo así. Creo que nos enteramos de que dioses representan algún bien en este mundo, porque ellos obviamente dicen, adórame y yo te doy esto. Porque el hombre si no adoraría a otro Dios. Póstrate a mis pies y yo te doy dinero. Póstrate a mis pies y yo te doy fama. Póstrate a mis pies y yo te doy cualquier tipo de sexo, de droga, de todo tipo de lo que tú estás buscando, tu carne estás buscando. Adórame solamente y yo te doy esto. Y para conseguir este bien, que no es un bien por supuesto, entonces dice, quiere tu adoración. Pero entonces Josué, él había visto que, bueno, si no estás sirviendo al Dios vivo, automáticamente estás sirviendo
a otro Dios. Tú le das el nombre lo que tú quieras, ¿vale? Cualquier nombre, prenombre, lo que sea. Pero al final es algo que tienes en tu corazón, un anhelo de algo en esa tierra. Quieres algo que da placer a la carne. Y entonces eso es tu Dios. Y tú eres siervo de ese Dios. O más allá, esclavo de ese Dios. En cadenas delante de ese Dios. Y no puedes hacer otra cosa, porque ahora mismo estás sirviendo a ese Dios y entonces perteneces a Él. Tú te has dado a Él por causa de lo que tú quisieras, sí. Tú por tu falta de fuerza en tu voluntad has elegido un menor bien y entonces algo ahora te está guiando que te va a guiar a algo peor y algo peor y algo peor y algo peor. Pero si sirves al Dios vivo, entonces Él te guiará a todo bien. Con el bien final, que es una vida eterna. Una vida en el cielo con Él. O la nueva tierra. Bueno, que Él revelará todos sus secretos y misterios al final del tiempo, por supuesto. Pero Él siempre tiene el bien, o el bien tuyo, también en su mente, en su corazón, lo está meditando, lo quiere, está celoso de ti, te está buscando, está tocando en tu corazón todo el tiempo. Por favor, sírveme a mí, porque yo sé lo que tú necesitas. Yo te voy a guiar mientras que tú estás sirviendo en humildad delante de mí. Yo seré tu Señor, te protegeré, te cuidaré, te daré todo lo bueno, lo que tú necesitas y te protegeré contra todo lo malo que no necesitas. ¿Vale? Pero bien, obviamente Él te da libre albedrío y tú puedes servir a cualquier cosa, otra cosa que te va a dar el bien que tú crees que es mayor bien que lo que Dios puede ofrecer, ¿verdad? ¿Sí? No os hagáis esclavos de nada, de nadie, ni del hombre, ni de las cosas en este mundo, ¿vale? Somos llamados para vivir en libertad, ¿ok? Y el Señor es el único que te puede esa libertad, ¿vale? Porque el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad, sí. Ajá. Entonces, sirviendo a Él, entonces podemos vivir en esa plena libertad. Libertad significa en ese caso que sabemos lo que es lo bueno y lo malo y escogemos lo bueno y vivimos libre de lo malo. ¿Sí? Muchas veces nos equivocamos en lo que es la libertad. Pensamos que la libertad es poder elegir entre lo bueno y lo malo e incluso elegir lo malo y sentirse todavía libre. Así no es. Todos los vicios te encadenan. Todos. Ya no eres libre. Era un engaño. Alguien te ha mentido. Una cosa te ha mentido para que tú ahora mismo estás esclavo de un Dios. Pero aquí no servimos a otros dioses, servimos al Dios vivo. El Dios que quiere nuestra vida. Dice en Hebreos 9:14, la sangre de Cristo limpia nuestras conciencias. Bueno, es un poco reducido el versículo, ¿vale? Limpia nuestras conciencias de obras muertes para que sirvamos al Dios vivo. ¿Para qué? Para que sirvamos al Dios vivo. Eso es, entonces, la sangre de Cristo nos limpia de todas esas cadenas, de todas estas, bueno, esos límites que tenemos y luego estamos en la libertad, entonces tenemos que directamente usar nuestro cuerpo para obrar el bien para Él. No estamos llamados a la luz, a la libertad, para luego ser vagos. Entonces estás adorando a otro Dios que te va a dar pereza, tal vez, bueno, o bueno, cualquier cosa que los perezosos quieren. Sí. Jesús dijo que ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro,
y estimará a uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas, o mamón, dice también en la Biblia, ¿vale? Pero podemos decir, no puedes servir a Dios y a cualquier otra cosa. Eso no se puede unir. O a Dios o a los demás dioses, las demás cosas, los hombres, lo que sea, ¿vale? Esclavitud, esclavitud, esclavitud. Pero Dios quiere llamaros toda a la libertad. ¿Y cómo esto? Sirviendo a Él. Parece una contradicción, ¿verdad? Pero eso es solamente para la carne. Porque nos sentimos bien cuando estamos haciendo algo útil. Cuando estamos sirviendo, de repente estamos gozosos porque el Señor nos ha hecho así, que cuando hacemos algo útil, nos sentimos útil. Somos parte de algo, parte de un gran propósito. Somos como, bueno, no quiero decir eso, pero como de una máquina, una pieza, de un cuerpo, un miembro, ¿verdad? Y por supuesto, como somos todos miembros del cuerpo de Cristo, entonces todos esos miembros, si hay un miembro que no está haciendo nada, entonces ando así, ¿verdad? No puedo tal vez levantar así. Y por eso es necesario que todos en la iglesia sirvamos al Dios vivo. Si no estamos sirviendo al Dios vivo, estamos sirviendo a dioses muertos. Dioses que os prometen cosas de esa tierra. Dinero, fama, lo que sea, lo que sea. Todo lo que la carne, tu cuerpo anhela, pero lo que el espíritu rechaza. Amén. Pues eso es la palabra de hoy, servicio, ¿vale? El que no sirve, no sirve, simplemente. Lo hemos oído muchas veces y no podemos recibirlo como una condenación. Eh, eh, si te parece difícil de servir, busca al Señor otra vez. Si no tienes ganas de hacer nada para el Señor, busca al Señor otra vez. No quiero sembrar ninguna duda, porque la duda obviamente es del diablo, pero hay una duda que es buena, ¿vale? Es la duda de tu propia carne. La carne sí quiere hacer las cosas contrarias al espíritu, ¿verdad? Y a veces tenemos que dudar un poco como, bueno, pero ¿estoy haciendo esto bien o no? A ver lo que dice la palabra, ¿vale? Los autoevaluamos y corregimos simplemente lo que no está bien, ¿vale? Pero normalmente, si Cristo os liberó, os ha comprado con su preciosa sangre, entonces automáticamente quieres servir al Dios vivo. Ya no tienes esa pereza y falta de ganas y qué hago con mi vida y todo eso. Eso no puede ser. No puede ser, sí. No puede ser, simplemente no puede ser. Y por los que ya están sirviendo, os animo, que eso sí es el camino, ¿vale? Tal vez podemos servir como con intenciones, con malas intenciones tal vez. También eso es posible. Podemos servir desde la carne, no alimentándonos con las cosas espirituales, sin orar, por ejemplo, sirviendo, quemándote. Tampoco es esto, ¿vale? También ahí podemos equivocarnos, pero si tú estás sirviendo al Dios vivo, automáticamente estás creciendo en Él, te estás acercando, está mostrando más de su palabra, está mostrando más de su bondad, de su amor, de su misericordia, de todo, de todo, de todo, de todo. Amén. ¿Quién quiere servir más? Amén. ¿Sí? ¿Sí? ¿Quién no quiere servir más? Bueno, no, ahora no podéis levantar la mano, es verdad. Sí, sí. Pero, pues eso. Vamos a orar al Señor, ¿vale? Cada uno tiene su, bueno, tal vez ministerio, bueno, tenemos que llamarlo así, ¿verdad?
Tal vez no está reconocido como ministerio delante de los hombres, pero cada uno tiene su ministerio, ¿vale? Ministerio significa servicio, ¿ok? ¿Sí? Entonces, cada uno medita un momento en su ministerio. ¿Qué está haciendo para servir al Dios vivo? ¿Qué está haciendo? Y estás entonces cumpliendo lo que, lo que Dios quiere de ti. Tal vez estás esperando a un llamado más personal, ¿verdad? Samuel estaba sirviendo en el templo, fiel, constante, chico pequeño, manto nuevo cada año, ¿eh? Y de repente Dios le llamó, Samuel, ¿eh? Samuel, ¿qué es el secreto? Estaba sirviendo. Tú quieres un llamado personal, un llamado directamente del cielo, que Dios te llama y dice, tengo una tarea para ti. Los demás no quieren hacerlo. Lo tengo para ti. ¿Quieres? Sí. Hay que servir. Hay que servir. Y no ofrecerte ni negarte. Es como hacerlo todo. Y luego Dios te llama a algo más específico. Amén. Muy bien. Vamos a orar al Señor. Cada uno tiene su propia oración. ¿Ok? Yo oro por mí, vosotros oráis por vosotros. ¿Para qué? Para que el Señor nos guíe en nuestro ministerio. Lo que tenemos que hacer delante del Señor, servirle a Él, ¿vale? Con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma. Amén. Heer, ik heb uw woord gepreekt, Heer, en ik vraag u alsjeblieft om uw bediening, Heer, met te helpen, Heer, om meer voor u te